Antes de empezar, vamos a dar gracias al Señor por el cuidado y por que gracias al Señor podemos estar esta mañana aquí, y gracias porque nos ha cuidado cada uno de nosotros a lo largo de esta semana. Antes de empezar, como tenemos por costumbre, vamos a dejar todo este tiempo en manos del Señor. Todo lo que haya preparado sea para dar la gloria y la honra al Señor. Sabemos todos que ese es el objetivo que tenemos, alabar al Señor, por lo cual invito a inclinar nuestras cabezas y a dejar este tiempo en manos del Señor. Amado Dios, gracias por el privilegio, la oportunidad que tenemos en esta mañana de estar aquí en tu casa, poder alabarte, poder escuchar de tu palabra, tener esta comunión, Señor, que tenemos esta mañana, poder mirarnos los unos a los otros y saber que a lo largo de la semana nos has cuidado a todos. Gracias porque tenemos la libertad también de reunirnos y escuchar tu palabra. Señor, te pedimos que este tiempo dirijas tú tanto en la alabanza, Señor, tanto el tiempo de la exposición de tu palabra, Señor, que tú utilices al hermano que vas a poner tu palabra, que nos hables a cada uno de nuestros corazones, que podamos retener, Señor, y podamos practicar tu palabra en aquellos lugares donde tú nos pones, Padre amado. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Dejamos en tus manos, dándote las gracias en tu santo nombre. Amén. Bien, no tenemos nadie que nos visite por primera vez. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Como tenemos por costumbre, vamos a empezar por los anuncios. Uno de los anuncios más inmediatos es, como se ha venido anunciando ya, tenemos el sábado 1 de octubre la reunión de mujeres que se va a celebrar en Talavera la Reina. Van a salir las mujeres que están apuntadas a las 9 de la mañana de aquí de la iglesia de Colmenar. Todavía están a tiempo a apuntarse. Empieza ahí a las 10:30 y tienen ahí todo lo que está especificado, lo que van a hacer. Y las que no se hayan apuntado, les invitamos a que se animen, puedan pasar esta mañana maravillosa con un grupo de hermanas en Talavera la Reina. Si quieren más información o preguntar algo con respecto a esta reunión, tenemos a la hermana Nancy, que es la encargada. Y no se olviden, el día 1 a las 10:30 empieza ahí y hay que estar aquí a las 9, ¿vale? Siguiente anuncio, tenemos la conferencia que se ha venido anunciando, que va a haber 2 sesiones. Una que sería la primera a las 12, que es Stop Bullying, y la segunda sería Vivir sin Límites, que sería a las 7:15. Aquí en Colmenar se va a proyectar. Nuestro hermano Carlos nos va a decir algo con respecto a esta conferencia. Sí, aunque veis ahí que hay 3 conferencias, pero del 30 de septiembre no nos conectaremos porque es a las 11:30 y la mayoría pues no estará. Pero el 1 de octubre sí, a las 12 será, tiene que ver, Stop Bullying, pues ya sabéis, tiene que ver con el bullying, con el acoso que tienen los chavales en el instituto, colegio, y también no solamente el que sufren, sino muchos el que llevan a cabo. Nick Vujicic, como veis, es una persona que nació sin brazos y sin piernas. Tiene ahí lo que él llama no sé si llama un muslito de pollo o una alita de pollo. Es lo único que tiene como extremidad. Y os imagináis que él sufrió bullying durante también mucho tiempo. Y bueno, entonces va a hablar sobre el bullying en la sesión de la mañana. A las 12 de la mañana empezará. O sea, quiere decirse que hay que estar antes de las 12, ¿vale? Nos conectaremos y veremos la conferencia. Y luego a las 8, como ha dicho bien Milton, a las 7:15 estaremos aquí, pero a las 8 es la segunda conferencia, que tiene que ver con el vivir sin límites. Debido a su discapacidad, por eso es el vivir sin límites, que la discapacidad no impide el poder vivir a tope. Así que estaremos aquí a las 12, que será a las 11 de la mañana, y a las 7:15 de la tarde para estas 2 conferencias.
Muchas gracias, hermano. Como saben, el propósito es poder ver lo que han vivido otras personas acerca del bullying y también poder vivir sin límites, como dicen, ¿no? Y sobre todo un poco anunciar de esto, ¿no? Que tenía un familiar que estaba intentando hacer un grupo para poder ir a ver directamente donde está haciendo la conferencia, y me decía que era muy complicado apuntarse una y otra intentar entrar, ¿no? Y nosotros tenemos la facilidad de poder proyectar aquí, así que yo creo que es un privilegio poder ver lo que va a compartir, y sobre todo aquí en la iglesia no tenemos que desplazarnos, tampoco hacer fila y tampoco ver si entramos o no entramos, ¿verdad? Y tenemos aquí la oportunidad que se va a proyectar, así que animo a que el día 1 podamos estar en alguna de las dos sesiones. Siguiente anuncio, tenemos la Asamblea General, como se ha venido anunciando. El domingo 2 de octubre a las 5 de la tarde se va a celebrar aquí en Colmenar. Como se ha venido anunciando también, no es una invitación esto, sino que es una obligación a todos los miembros poder asistir a la asamblea de la iglesia, que se va a celebrar a las 5 de la tarde. No sé si están dentro de tiempo para las peticiones, Juan. Hoy es el último día, ¿puede ser? Los que tengan alguna petición o alguna sugerencia con respecto al tema de la iglesia, que se pueda hablar en esta asamblea, pues comentarlo con Juan, que hoy es el último día. No se olviden, como dije antes, no es una invitación, es un deber, una obligación de todos los miembros poder asistir a esta asamblea. Bien, no sé si tenemos más anuncios ahora. Tenemos las actividades que se están realizando dentro de la iglesia. El martes en Colmenar a las 8:30, miércoles en Manzanares 8:30 el culto de oración. Luego tenemos el estudio por Zoom a las 8:30 el día jueves. Luego pasamos al sábado. El jueves 5:30 el Buen Pastor, el Club de los Niños Pequeños en Manzanares, y el viernes a las 5:30 también. Y se sigue celebrando en el parque, puede ser, en Colmenar, sí, en el Parque La Estrella. Y siguiente anuncio, el sábado a las 6:30 el tiempo de oración también se realiza por Zoom. El domingo tenemos los niños a las 10:45, los adultos a las 11, la escuela dominical, luego el culto a las 12, tanto en Colmenar como en Manzanares. No tenemos anuncios. Están de cumpleaños hoy David, que sus padres tienen algo preparado para compartir al final del culto, así que no salgan deprisa. Van a compartir algo por el cumpleaños de David. Y el día 30 está de cumpleaños Judith, el 1 Dana, la hija de Nico, y no tenemos más cumpleaños, creo, ¿verdad? Bien, dicho esto, me gustaría invitarles a abrir nuestras Biblias en Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3, versículos del 22 al 24. Como dije antes, somos y damos las gracias al Señor porque nos ha cuidado a lo largo de toda la semana. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 24. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 al 24. Dice la palabra del Señor así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Gracias a Dios porque siempre permanece fiel. Gracias porque nunca se acaba su amor. Sus bondades son nuevas cada día. Gracias por ser nuestro Dios. Por medio de estos versículos podemos ver el gran amor y la misericordia de Dios, que no tiene fin, que se renueva cada día. Así como el sol cada mañana sale, así es la bondad del Señor. Cada día se renueva para cada uno de sus hijos.
por lo cual nosotros esperamos y confiamos en Dios. Y para finalizar este pequeño pensamiento me gustaría que pensemos siempre, ¿no?, de dónde está nuestra fidelidad. ¿Cuál es nuestra fidelidad en el Señor? Como dice estos versículos, confiamos, vemos el amor y la misericordia de Dios. Recordamos siempre que se renueva su bondad, que siempre está ahí cada mañana. Esperamos en el Señor. Como dije antes, al principio, damos gracias por su cuidado, y con eso nos demuestra, ¿verdad?, que su fidelidad y su amor está ahí, porque si no fuese así, pues no estuviéramos aquí esta mañana, hubiésemos tenido una mala semana, hubiésemos pasado mal, nos hubiese pasado algo, pero gracias a su cuidado, su amor, su fidelidad, tenemos la oportunidad de estar en esta mañana aquí. Así que invito en esta mañana a poder alabar al Señor. Invito al grupo de alabanza a que pueda pasar aquí adelante, a los hermanos a ponernos de pie, y vamos a pasar al tiempo de la alabanza.
sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Bien, ahora vamos a pasar a la ofrenda, después pasaremos al tiempo de la Santa Cena y después pasarán los niños a la guardería. Las hermanas y los hermanos que nos van a ayudar, por favor. La Santa Cena es una de las ordenanzas, los sacramentos que instituyó Jesucristo. Por eso cuando lo hacemos, estamos haciendo algo que directamente hizo Jesús la última cena, en la última cena que celebró con sus discípulos. Por eso que es más que un acto, más que un rito, más que una costumbre, es un gozo poder estar celebrando algo que instituyó Jesús mismo, ¿no? Con motivo de que recordásemos cada día del Señor, cada domingo, su resurrección y sobre todo su muerte que suponía que nosotros pudiésemos estar aquí hoy con la esperanza de la resurrección, con la esperanza de la vida, con la confianza de que el Señor nos va a llevar con Él al cielo. Por eso que es un acto que celebramos aquellos que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal y hemos dado testimonio en las aguas del bautismo públicamente de que esto es así, ¿no? Por eso que cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa,
estamos haciendo algo muy importante, que es anunciar la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga, o sea, hasta el día de su regreso. Por eso que dice el apóstol que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, o sea, sin darle la importancia ni la relevancia que tiene, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que lo hace indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, y es juicio divino, es juicio de Dios. Por eso decía Pablo, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, porque celebraban la Santa Cena como si fuera una comida vulgar más, sin darle importancia, y algunos se excedían, y muchos en ese juicio fueron muertos. Dice en el 1 Corintios textualmente, muchos duermen. Y el apóstol Pablo continuó haciendo lo que él había recibido. Dice, yo he recibido del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, lo partió, lo entregó a sus discípulos, dando gracias por él. Acercarnos, bendito Dios, a estos símbolos, con toda la humildad, bendito Dios, con todo el respeto que sentimos en nuestro corazón, bendito Dios, a saber que estamos anunciando la muerte y la crucifixión tuya, al enviar a tu Hijo, Padre Santo, porque sin ese hecho, pues sin ese acto, bendito Dios, no podríamos ser partícipes, Padre mío. Y queremos, bendito Dios, agradecerte, Padre, porque en tu corazón estaba el reconciliarnos contigo, bendito Dios. En tu corazón estaba el que nos acerquemos, Padre Santo, y al acercarnos, pues te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Jesús dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dio gracias por ella. Padre nuestro, te damos las gracias por poder estar otra vez aquí en tu casa reunidos y celebrando estos símbolos que tú nos dejaste, esta cena en la que recordamos el tan grande sacrificio que hiciste por nosotros, Señor, que pusiste en nuestro lugar, llevaste la paga de nuestros pecados, Señor, y nos compraste por tu sangre, Señor, tu sangre que era santa, Señor, sin pecado, de tu Hijo Jesús, y Él se entregó en la cruz para comprar nuestra salvación, Señor. Te damos las gracias y la gloria a ti. En nombre de Jesús. Amén.
El Señor Jesús dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos como el mensaje del Evangelio, como el mensaje de la salvación, el mensaje de vida, hasta que Él vuelva. Muchas gracias, hermanos. Los niños hasta 7 años van a pasar a la guardería con la hermana Nancy. Los demás vamos a abrir nuestras Biblias y buscar Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, versículos del 20 al 27. Primera de Juan capítulo 2, versículos del 20 al 27. Primera de Juan 2:20, dice la palabra del Señor así: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraréis la verdad, sino porque la conoceréis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado permanecer en Él. Hasta aquí la lectura. Tiene la exposición el hermano Jair esta mañana. Buenos días. ¿Se me escucha? Un poquito, ¿no? Sí, se escucha, ¿no? ¿Cómo estáis? ¿Quién ha tenido una semana dura? No, venga, sean sinceros, ¿quién ha sido duro? O sea, ¿quién se ha tenido, hoy le ha sonado el despertador, ha mirado el reloj y ha dicho, uff, me ha costado ir a la iglesia? ¿Sí? Venga, sean sinceros, ¿sí? Bueno, gracias por estar aquí. Seguro que el Señor tiene algo para vosotros hoy. Yo llevo más cafés de lo que me gustaría esta mañana, pero es lo que toca. Y con muchas ganas de compartir con vosotros el tema que traemos hoy. Bueno, ya parece mentira, pero estamos al final del capítulo 2 de Primera de Juan, ¿eh? Parecía que nunca íbamos a salir del capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Andrés se acuerda, ¿no? Y ya estamos aquí, ¿eh? Casi pasando al capítulo 3, yendo hacia la mitad del libro, a la mitad de esta epístola. Bien. Hemos tenido la oportunidad de valorar diferentes temas y sobre todo los que hemos tratado conmigo hemos estado viendo algunos de los motivos por los que se escribía esta carta. Hemos visto que era para que tuviéramos gozo, para que tuviéramos paz, para que tuviéramos esperanza. Y si retomamos un poquito el enfoque que tiene el apóstol Juan al escribir esta carta, está hablando siempre de tener una comunión verdadera con el Padre y con el Hijo. De hecho, la última vez que yo estuve predicando aquí, todavía era agosto, estábamos de vacaciones, estuvimos hablando de lo que era tener verdadera comunión con el Padre. ¿Alguno se acuerda? ¿Sí? Estuvimos buscando un montón de texto para que sepáis, para que conozcáis. Y la verdad es que la comunión es la verdadera bendición, hermanos.
Es la verdadera bendición. Tenemos muchas bendiciones como hijos de Dios. Tenemos el perdón, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos el gozo, tenemos el descanso, tenemos paz. Pero todo eso, el tener perdón, es para llevarte a tener una verdadera comunión con Dios. El tener paz, el tener ese descanso es para que todo apunta a tener una verdadera comunión con Dios. Porque al final, el plan de Dios, el plan de salvación, es volver al origen, es volver al principio. Cuando el hombre y Dios, criatura y creador, podían estar juntos, sin barreras. Eso es lo que Dios quiere. Eso es de lo que va todo esto. Volver al principio, volver a la comunión perfecta, estrecha entre el creador y su creación. Dios y sus hijos. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo podemos tener comunión ahora mismo con el Padre? Pues según nos está diciendo Juan en estos textos, es a través del Espíritu Santo. Y de eso vamos a hablar hoy, del Espíritu Santo. Toma controvertido, ¿verdad? Con muchas aristas. Una doctrina muy complicada. ¿Quién me puede explicar la Trinidad? Es una cosa de esas que si empiezas a pensarla un rato largo, te dolerá la cabeza. No pueden ser 3 personas, pero es una, pero son 3, son diferentes, pero son uno. Son 3 personas, pero solo hay un Dios. Es un poco difícil de entender, ¿verdad? Eso es porque nuestras mentes son finitas y Dios es infinito. Ahora bien, el apóstol hasta este momento ha descrito algunos obstáculos que se pueden oponer a esa comunión. Ha empezado diciendo algunas cosas de tipo personal, de nuestra relación con Dios, cosas que están en nosotros, pero en esta última sección, en estos últimos versículos, está hablando de cosas que están fuera de nosotros, o cosas que ocurren en la iglesia o en el mundo. 2 de ellas son la apostasía y la falsa doctrina. Cosas que estaban relacionadas, como dice Juan, con el anticristo. El anticristo es una persona que existirá en el futuro, está escrita en Apocalipsis, que también lo escribe Juan. De hecho, Juan es el único que menciona a esta persona. Es una persona que torcerá todo lo bueno, trasladará toda la adoración que hacia Dios y a Jesús hacia él mismo. O sea, va a levantar una falsa doctrina increíblemente dañina que llevará a muchos a la apostasía. Y nos hablaba anteriormente pues que hay gente que ha salido de la iglesia y que no son el anticristo, pero van por ese camino, el de seguir una falsa doctrina, en decir cosas que no son especialmente acerca de Jesús, y con eso contamina la iglesia y contamina a muchas personas. Un daño muy grande para la iglesia. Lo que se suele decir, lo que son lobos en medio de corderos, ¿no? Lobos con piel de cordero en medio del rebaño, que al final hacen muchísimo daño. Pero no está diciendo que las personas que se van de la iglesia son el anticristo, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Pero sí hay muchas personas que son confundidas por esas falsas doctrinas, especialmente a lo relativo a Jesús. Doctrinas y creencias que hasta ahora llegan, hasta nuestros días. Hay muchos libros que hablan que Jesús no murió, que Jesús fue una persona que existió, pero que acabó en la India, o otra multitud de cosas que no se ajustan a la Biblia. Muy bien. Y entonces, el apóstol Juan, que está escribiendo allí en el 70 o en el 80 después de Cristo, después de haber trabajado con ese montón de iglesias, está viendo que esta doctrina está entrando. Y escribe esta carta para enviarles un antídoto, para enviarles una solución. ¿Y cómo se llama esa solución? Pues aquí en 1 de Juan capítulo 2, versículo 20, dice: pero vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo y conocéis todas las cosas. La solución, el antídoto, la vacuna, es la unción del Espíritu Santo. ¿Sabéis lo que es uncir a alguien? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo bautizar? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de algún ejemplo de la Biblia que alguien se ungiera? ¿Los que habéis estado el jueves? ¿El viernes? Iba Samuel con un cuerno, ¿y qué tenía en el cuerno? Aceite, ¿no? Iba primero a Saúl y luego a David, les ungía encima. ¿Y eso qué significaba? ¿Qué significaba eso? Perfecto, muchas gracias. Era escogido, repito para que se oiga, era escogido.
Había sido seleccionado, apartado por Dios para una labor determinada. Esto pasa con Saúl, eso pasa con David, también pasaba con los sacerdotes, les ungía y se les apartaba para una labor específica. Ahora bien, esa unción que vemos en el Antiguo Testamento, sobre todo cuando el Espíritu Santo llegaba a algunas personas, era de manera temporal, para una labor determinada. Llegaba el Espíritu Santo y llegaba a esa persona para que cumpliera una misión, y luego puede que la abandonara, ¿vale? Es por eso que David dice, devuélveme tu Santo Espíritu. Hasta el día de Pentecostés, que recae sobre la Iglesia, sobre los apóstoles, y desde aquel día es el sello que tiene para todos los cristianos. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esa unción? Y vamos, que yo sé que estos versículos son complicados y voy a intentarlo explicarlo lo más claro que pueda para que cuando salgáis de aquí todos sepáis lo que está diciendo. Ahora, si queréis que hoy te voy a explicar toda la doctrina del Espíritu Santo, no va a ser así, ¿vale? Eso va a tener que ser otro día. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¡Wow! Consecuencia potente. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Y vamos hasta el 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción mismo os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Si alguno que está aquí no necesita que nadie le enseñe, pues yo me puedo ir a mi casa. ¿Es lo que está diciendo este texto? Los que estamos aquí somos ungidos por el Espíritu Santo. Si has creído en el Hijo de Dios, te lo garantizo. ¿Sabes todas las cosas? Entonces, ¿qué está contándonos aquí Juan? ¿A qué está haciendo referencia? Pues para llegar hasta ese punto vamos a dar un rodeo muy grande, así que aprovecharos el cinturón porque no quiero que nadie se pierda. Bueno, estamos hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Quién quiere el micro? Pregunta fácil. ¿Qué es el Espíritu Santo? Hay que hablar con el micro. ¿Qué es el Espíritu Santo? Hay respuestas fáciles y respuestas complicadas. Venga, alguien que se atreva. A ver, al micro. Sí, está encendido. A ver, ahí. Parte de la Trinidad. Es parte de la Trinidad. No es la Trinidad, es parte de la Trinidad. Es parte, por la Trinidad son tres. ¿Qué más? Mira, por aquí. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿O quién es el Espíritu Santo? A ver. Consolador. Es el Consolador, sí, ¿no? Jesús cuando se marchó dijo, yo me voy, pero no voy a dejar solo, voy a mandar un Consolador, que es el Espíritu Santo. ¿Qué más? ¿Ya hemos dicho todo del Espíritu Santo? A ver, cójalo. Es una fuerza activa. Es una fuerza activa. Vale, es una fuerza activa. Pero hemos dicho que es una persona de la Trinidad. ¿Es una fuerza o es una persona? A ver, ¿qué dice hermana? Es una persona, pero no es una fuerza entonces. Tiene fuerza, tiene poder, porque es del Espíritu. No se ve, pero se siente. Muy bien. A ver, espérate, ¿qué va a decir aquí Santiago la clave? Venga, dilo. Es Dios en nuestro corazón. El Espíritu Santo es Dios en nuestro corazón, pero sobre todo es Dios. Bueno, pues ya está. Hemos terminado la predicación, habéis dicho todo lo que había que decir. Veo que no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Resumiéndolo mucho, el Espíritu Santo es Dios. ¿Vale? ¿Sí? Ese es el párrafo que fue corto. Ahora vamos por el párrafo largo. El Espíritu Santo es una persona. Normalmente cuando hablamos de la Trinidad vemos a Dios Padre, le vemos allí en gloria, luz, magnificencia, poder, todo lo increíble que no puedes mirarlo del resplandor que tiene. Luego vemos a Jesús, un señor con barba, como le ponen en las películas, rubiete, ¿no? Como es la película del Evangelio de Juan, andando por ahí con la túnica, ¿bien? Y luego vemos el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo cómo le vemos? No le vemos, es una fuerza, es una energía, tal. El Espíritu Santo
¿Es una persona? Es una persona. Imaginaos que hay una persona a tu lado. Una persona. Como el que tienes a tu lado, como el que está delante, como el que está detrás. Es una persona. ¿Pero qué pasa? Que es espíritu. ¿Vale? Entonces no tiene cuerpo. Es un ser espiritual, es como Dios. Pero es una persona y es Dios. Es la misma presencia personal de Dios. No es una fuerza, no es una energía, no es una influencia, pero es la misma presencia personal de Dios. Ahora, para entenderlo quién es y lo que hace, vamos a hacer un pequeño recorrido por la Biblia para ver cómo se manifiesta. La hermana ha dicho que es una energía, que es una fuerza. Y le ha dado el punto, es lo que se hace. Y luego la hermana es como se muestra. Y luego Marina lo ha rematado, dice, es que cuando se manifiesta de esta manera. No podéis tener más razón. Si nos vamos a Génesis 1:2, aunque podéis dejar el libro ahí en Juan, porque es a donde vamos a estar volviendo una y otra vez. Génesis 1, versículo 2 dice, vamos a coger desde el 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, la misma presencia personal de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Y no tenemos tiempo para leer todo esto, pero en aquel momento las palabras que se mencionan ahí mencionan un caos, y Dios a través de su Espíritu pone orden, crea la luz, crea belleza y crea vida. Si estudiáramos en detenimiento la creación, veríamos que las tres personas de la Trinidad intervienen en la creación. Está Dios Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y dice, se juntan los tres y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Vemos que en toda creación, en todo lo que representa la vida, está implicado el Espíritu Dios, el dador de la vida, el Padre de todas las luces. Así que es una fuerza, es una energía que revitaliza, que crea belleza, que tiene poder, pero es una persona. De hecho, la palabra que se utiliza en hebreo para referirse al Espíritu Santo es la palabra ruaj, que literalmente significa viento. Y es una palabra muy buena, porque tú cuando ves las nubes en el cielo que se mueven de un lado a otro, ¿por qué se mueven? Porque sopla el viento, ¿verdad? Pero ¿ves el viento? Pero de hecho está actuando, ¿verdad? Cuando ves las ramas de los árboles que se mueven, se agitan, incluso se caen por la fuerza del viento, ves que se está moviendo, ¿verdad? Pero no ves el viento. Pero sí que ves su influencia. Hay una cosa más. Cuando tú respiras, a ver, coge aire todos, llenar bien los pulmones, sueltas, estás experimentando la influencia del ruaj, del viento, porque está entrando oxígeno a tu cuerpo, está llevando por tus venas la hemoglobina a cada una de tus células, ese oxígeno que es la energía que necesitas para vivir. Así que si te falta el aire, el ruaj, te mueres. De hecho, cuando estás corriendo y tal, y no puedes más, dices, me he quedado sin aliento, ¿verdad? Pues los hebreos cogieron todas esas cosas, la fuerza del viento, el poder, la invisibilidad de su acción, pero su acción en sí, y lo que necesitamos para vivir, y todas esas palabras es ruaj. Y esa es la palabra que utilizan para referirse al Espíritu Santo. Como el viento es poderoso, el Espíritu de Dios es poderoso. Como lo necesitas para vivir, el Espíritu de Dios es el que emana la vida. Esa es la palabra ruaj. Y vimos que, podemos ver en la Biblia, que el Espíritu de Dios, la presencia personal de Dios mismo, va apareciendo y habitando en diferentes personas para habilitarles a hacer cosas increíbles o para darles ciertas capacidades. La primera persona que lo vemos es en José. No hace falta que lo busquéis, pero está en Génesis 48 y en Génesis 41, 16. Él dice que Dios, José,
el hijo de Israel, que fue vendido a Egipto y fue capaz de interpretar los sueños del faraón, del panadero, del copero, y dice que esa interpretación no viene de parte suya, viene de parte de Dios. Es cierto también que José no utiliza la palabra ruaj, él dice Elohim, pero se está refiriendo a Dios. Y fijaros, ¿para qué utiliza Dios a José en ese momento? ¿Para qué le da esa capacidad? Iba a venir una gran hambre. Y porque él pudo interpretar ese sueño, se almacenó muchísima cosecha y sirvió para alimentar a todo el pueblo de Egipto durante los años de hambruna. Y no solo al pueblo de Egipto, sino a su familia, a las 75 personas que vinieron de Canaán hasta Egipto, que era toda su familia de cual salió el pueblo de Israel. Dios, a través de su espíritu, le dio esa capacidad para que pudiera preservar la vida de esas personas. Así como desde el principio el Espíritu Santo daba la vida, este Espíritu está usándose para preservar la vida de estas personas. Luego más adelante también podemos ver en Éxodo 31, del 1 al 6, no vamos a leer porque si no, no vamos a terminar nunca, pero está ahí, cuando Dios le da los diseños a Moisés para construir el tabernáculo de reunión, un sitio donde iban a poder estar juntos Dios y el hombre de nuevo, le da un diseño lleno de cosas muy difíciles de hacer. De hecho, Dios se lo muestra a Moisés y Moisés tiene que bajar abajo y explicárselo a la gente que lo iba a construir, ¿vale? Era una obra muy grande que no podía hacer solo. Y Dios le dice, he dado a Bezaleel mi espíritu para poder hacer todas estas cosas. Así que Dios mandó su Espíritu Santo, su presencia personal, a Bezaleel y a algunos ayudantes para que pudieran realizar la tarea que él quería que hiciese. ¿Y sabéis qué muchas de las cosas que hacían? Eran flores, granadas, palmeras, cosas que recordaban al Edén, porque cuando entraba Moisés o los sacerdotes en el tabernáculo donde estaba la presencia de Dios, era como hacer el camino de vuelta al Edén, donde podían estar de nuevo Dios y el hombre juntos. Y ahí está trabajando el Espíritu Santo, para que pueda volver a ver esa comunión, la verdadera vida. También el Espíritu Santo, en muchas ocasiones, reposaba sobre personas, un grupo especial de personas que eran los profetas. Los profetas, como sabéis, lo que hacían era hablar lo que iba a pasar en el futuro, ¿verdad? Bueno, pues eso es trampa. Normalmente no estaban hablando algo que iba a pasar en el futuro, sino que estaban denunciando o contando cosas a la gente en el presente. Estaban hablando de la mala conducta que tenían y cuál iba a ser su consecuencia. Y aun sin saberlo, hablaban de cosas que iban a pasar mucho, mucho más adelante. El Espíritu Santo hacía que estos profetas pudieran ver el mundo desde el punto de vista de Dios. ¿Y sabes lo que vieron? Un mundo creado por Dios, por el Ruaj, bueno, maravilloso, bello, pero que a causa del pecado había sido corrompido. Se desmoronaba, había desorden e injusticia. Vamos, algo que se asemejaba al caos que había al principio, pero no solo físico, sino también a nivel espiritual, a causa de toda esa maldad y la injusticia. Y estos profetas, a través del Espíritu Santo, a través de ese poder, de ese viento, aseguraron a través del Espíritu Santo que un día el mismo Espíritu Santo vendría y les guiaría a una nueva creación, como en el Génesis. Vamos a buscar este texto, en Ezequiel 36. Ezequiel 36. Versículo 24. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y ahora fijaros lo que dice aquí. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.
Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. El Espíritu Santo está, a través de este profeta Ezequiel, está anunciando una nueva creación, una renovación completa del corazón. Un corazón de piedra, un corazón pervertido, nos va a llevar a una nueva creación donde todo el deseo nuestro va a ser el seguir a Dios, el cumplir sus mandamientos, el vivir en comunión con Él. Una nueva vida, una nueva criatura. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, nosotros ya no sabemos el final de la historia, ¿verdad? Esto es fácil, ¿no? Pues pasan unos siglos hasta que de repente aparece Jesús. Y cuando Jesús empieza su ministerio, lo primero que hace es ir a bautizarse. Y eso lo vemos en Lucas 3. Lucas 3, versículo 21, dice así: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Llorando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y oí una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Os acordáis que habíamos dicho que al principio en la creación estaban los tres, la Trinidad, encargándose de la creación, ¿verdad? Y ahora de nuevo tenemos a Jesús allí bautizándose y de repente el cielo se abre y baja el Espíritu Santo en una forma corporal de paloma que reposa sobre Jesús y se oye la voz del cielo: Este es mi Hijo amado. Así que tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, los tres juntos, de nuevo. ¿Y qué van a hacer? Van a dar comienzo a la nueva creación. Van a dar comienzo a esa creación donde se va a renovar el corazón de las personas, donde las consecuencias del pecado, la enfermedad y la muerte desaparecen. Porque por allí donde pasaba Jesús, a través del poder del Espíritu, que es la presencia personal de Dios, sanaban a todos, resucitaban a los muertos, restauraban vidas, renovaban vidas caídas en el pecado a vidas que valía la pena vivir. Sacaban a la gente de la condenación eterna y lo llevaban a la vida eterna, a la comunión con el Padre. Esa es la nueva creación que estaban anunciando los profetas y que se cumplen en la misma persona de Jesús, una vez que se juntan los tres, ¿no? Una vez que aparece la manifestación del Espíritu Santo. Ahora, como bien sabéis, Jesús sufre oposición, rechazo de los líderes, de su pueblo, su propio pueblo, y le matan, le crucifican y le ponen en un sepulcro. Pero ni siquiera ahí la muerte pudo detener la obra del Espíritu Santo. En Romanos 8, el mismo Pablo entendía que era el Espíritu Santo quien había levantado a Jesús de los muertos. Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, si a Jesús, que estuvo efectivamente muerto y le metieron en un sepulcro, le levantó de los muertos el Espíritu de Dios, si tú tienes el Espíritu de Dios, ¿qué va a hacer contigo cuando mueras? Te va a vivificar, te va a renovar, te va a convertir en esa nueva criatura, no un alma que va flotando por los aires, no. Dios quiere habitar con su creación y te va a, cuando mueras o cuando Jesús venga, te va a transformar en esa nueva creación. Es verdad que nosotros ya sufrimos esa renovación desde el momento que creemos en Jesús. El Espíritu Santo habita en nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Su misma presencia personal está habitando en nosotros, renovándonos, guiándonos, dándonos poder, dirigiéndonos igual que a los discípulos. Pero todavía esperamos el momento que esa renovación sea
completa. Y cuando Jesús, una vez resucitado, se presenta a los discípulos, ¿qué hace con ellos? Juan 20. Juan 20, me encanta esto. Juan 20, 21, 22. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaban viendo al Señor. Había resucitado por el poder del Espíritu. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló. Se envió el Ruaj. Y dijo: recibid el Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo tardó 40 días en manifestarse en ellos. Pero ¿para qué les dio el Espíritu Santo? Lo dice aquí claramente. Como me envió el Padre, así también os envío. ¿Para qué le envió el Padre? Para que expandiera esa nueva creación, para que expandiera la salvación, el Espíritu Santo. Igual que me envió a mí, que tengo el Espíritu Santo, yo os envío a vosotros. Yo os doy lo que necesitáis. El Espíritu Santo, el poder de Dios, para que sigáis haciendo su obra. Y cuando los discípulos reciben el Espíritu Santo, aquello se pone patas arriba. Empiezan a predicar y a entender las Escrituras como nunca antes lo habían hecho, porque tenían la guía del Espíritu Santo, la misma presencia personal de Dios habitando en ellos, con poder, revitalizándoles y llevando eso a las demás personas que estaban a su alrededor, expandiendo esa nueva creación. ¿Y qué queréis que siga haciendo el Espíritu Santo hasta el día de hoy? Lo mismo, como dice en Juan 16, 13 y 14, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Daros cuenta que no he hecho prácticamente ninguna referencia al Consolador, ni al intercesor, ni al poder, como se pone aquí en el Nuevo Testamento, a Dinamis. Esto solo es una vista de águila del Espíritu Santo, pero que entendáis cuál es, en qué está implicado en toda la historia, ¿no? Cómo desde el principio el interés de su fuerza y de su energía y de su influencia es dar vida. Es que habitemos en la verdadera vida, en la vida de comunión con Dios. Y todo eso lo hace a través de todas las demás cosas que vemos, que son partes más pequeñas que forman esto más grande, que es el Consolador, es Dios con nosotros, es el intercesor que traduce nuestras oraciones, es el que da poder, es el que nos guía a evangelizar. El Espíritu Santo llevaba a la gente, a los discípulos, hacia dónde tenían que dirigirse. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con lo que nos está diciendo Juan de que nosotros conocemos todas las cosas? Ahora me está diciendo: Jair, esto ya sí que me ocupa, son predicaciones separadas, ¿verdad? Yo tampoco lo tengo claro, pero vamos a ver si lo sacamos. Estos discípulos, estos cristianos a los que Juan escribía, ¿lo conocían todo? Como dice en 1 Juan 2:21, ¿lo conocían todo? ¿Sabrían hacer reglas de 3, raíces cuadradas? ¿Sabían cuántos kilómetros recorre la luz en un año? ¿Sabían el diámetro de la Tierra? Bueno, eso sí lo podían saber. ¿Sabían cómo terminaba Juego de Tronos? ¿Verdad? Parece que no, quizás no lo sabían todo. A lo mejor, lo que se está refiriendo Juan es que sabían todo lo espiritual, ¿no? Ellos sabían todo ya lo espiritual. Entonces, ¿para qué se escribieron todas estas cartas y se escribió el Nuevo Testamento? Si no había que decirles nada. Dice: no tenéis necesidad de que nadie los enseñe. Entonces podía coger el discípulo según llegaba la carta de Juan y dice: ¿para qué me mandas esto si no tengo necesidad de que nadie me enseñe? Vale, todas estas cosas atentan contra la lógica, ¿no? Son evidentemente que no podemos ser. Bueno, es que quizás una vez que yo ya he creído en Dios y tengo el Espíritu Santo, no tengo necesidad de que nadie me explique nada. Yo ya lo entiendo todo. Es más, a lo mejor no tengo necesidad ni de la Biblia, porque yo ya tengo con mi relación con Dios y yo entiendo las cosas. Yo sé cómo es Dios. De hecho, esta gente que piensa estas cosas acaba haciéndose un Dios a su medida. Un Dios pequeñito. Un Dios que en vez de mirarlo hacia afuera, donde está Dios, mira hacia adentro. Está dentro de sus corazones, que son ellos mismos. Y tuercen la verdad. No, es que como yo ya tengo Dios, soy templo del Espíritu Santo,
yo tengo una relación con Dios y Él me revela cosas y yo las entiendo. Mira, hay un fundamento puesto, el cual es Jesucristo. En Efesios 2:20 dice que no hay más fundamento que los profetas y los apóstoles. Ellos son los que tenían una revelación especial, Dios les inspiró. Y lo que esté puesto encima de eso, si no concuerda, no vale. Así que esa revelación especial que tienes, no vamos a recibir una nueva verdad. Si no necesitáramos que nadie nos enseñara, seríamos infalibles. Y yo, desde aquí, muchas veces me equivoco diciendo cosas. Gracias que tenemos al hermano, que está en primera fila siempre para cazarnos y luego corregirnos. Y no sabéis qué valor tiene eso. Vamos a tomar las frases en su contexto. ¿De qué nos está hablando Juan en todo este tiempo? Nos está hablando de Jesús, del anticristo, de la comunión y de la interpretación espiritual que hacemos de las cosas. Nos está diciendo que hay falsas doctrinas, y no falsas doctrinas en cualquier cosa. Nos está hablando sobre la venida de Jesús, sobre la persona de Jesús y sobre toda la doctrina de que es relacionada con la salvación a través de Jesús. Y lo que nos está diciendo Juan es que una vez que creemos a través del Espíritu Santo, no necesitamos que nadie nos explique otra vez estas cosas, lo entendemos claramente, porque tenemos lo que nos dice la mente de Cristo, ¿no? En 1 Corintios 2, 13, 14, no hace falta que lo busquéis si no queréis, yo lo leo más rápido, y prestar atención. Yo sé que ya se está haciendo un poco bola, son muchos textos. En 1 Corintios 2, 13, 14 dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son el Espíritu de Dios, porque para él son la locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto lleva a que los cristianos, aunque lleven muy poquito tiempo en la iglesia, pueden entender cosas de las verdades básicas de la salvación muy profundas. Juan les había explicado claramente el Evangelio, y ellos lo habían entendido. Y nadie les podía mover de que Jesús no había venido en carne, porque sabían que había venido en carne. Ellos podían entender que era perfectamente Dios, perfectamente hombre. ¿Cómo? No lo sé, pero sabían que era perfectamente Dios y perfectamente hombre. Sabía que Él no había cometido pecado y sabía que Él había muerto por sus pecados. Sabía que Él había ocupado su lugar en la cruz y sabía que a través de Él eran salvos y que Dios les había sellado con el Espíritu Santo. Esto no hacía falta que nadie más se lo enseñase. De esto tan básico nadie más les podía confundir. Igual pasa con nosotros hasta el día de hoy. Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a entender estas cosas. Y cuando algo nos dice algo que no nos suena, nos rechina, ¿verdad? Tenemos como una alarma, un Securitas Direct ahí a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Que dice, esto me suena raro. Sí, nos pueden confundir en doctrinas complicadas, en cuestiones de predestinación o no hay predestinación, estamos en el milenio, no lo estamos, pero ¿alguien nos puede mover de Cristo nuestro Salvador? De que Cristo vino al mundo a morir por nuestros pecados, por mis pecados, que ocupó mi lugar. Hasta la mente más sencilla puede entender eso y nadie le puede torcer de esa realidad. Tenemos una unción que nos permite entender y aceptar estas cosas, pasar de muerte a vida, la nueva creación. Eso es lo que ha hecho el principio, esto es lo que ha hecho el Espíritu Santo desde el principio. Y esto es donde se conecta todo esto, porque el Espíritu Santo lo que quiere es que tú pases de muerte a vida, que seas salvo. Quiere llevarte a la verdadera vida, a la vida eterna. Es lo que ha intentado hacer desde el principio, es lo que ha hecho, creando la creación, creando la nueva creación, y es lo que hace ahora contigo. Renovarte, llevarte a lo que Dios quiere, para que crezcas y estés seguro de tu salvación y que puedas llevar eso a otras personas. Es lo que nos dice Pablo cuando nos dice en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?
mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y un poquito más adelante, dice en el 2:6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual predestinó antes de nuestros siglos para nuestra gloria. Dios te ha ungido, Dios te ha seleccionado y te ha apartado, te ha echado un cuerno pero no era de aceite, es su Espíritu Santo que te ha enseñado para el día de la redención. Te ha quitado el corazón de piedra para que tengas un nuevo corazón que se rinda a sus mandamientos, para que puedas disfrutar de la comunión con Dios y que para que puedas tener la vida eterna. Y el último texto que leo, y si quiero que me acompañéis, es en Filipenses 1:6, muy conocido. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que en que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Espíritu de los Santos sigue obrando en nosotros, nos sigue guiando, usando y perfeccionando para que lleguemos a ese día, cuando Cristo venga a buscarnos y la nueva creación sea completa, seamos parte de ese cielo nuevo, de esa tierra nueva, de esa vida nueva, donde estaremos en la comunión perfecta con Dios, en su presencia, y ya no dentro de nosotros, sino que estaremos delante de la misma gloria de Dios. Amén. Gracias al Señor por siervos que tiene dispuestos a exponer su palabra. Así que hay que darle siempre gracias por ello. Vamos a terminar en oración. Os voy a pedir que os levantéis. Señor y Padre, en esta mañana queremos darte muchas gracias por muchos motivos, por muchas cosas, pero principalmente porque nos has permitido estar aquí para escucharte a ti, para honrarte a ti, para glorificarte a ti. Y sobre todo gracias porque nos has hablado directamente, nos has hablado como siempre, y nos has dicho que en nosotros estás tú, está tu Santo Espíritu, morando, actuando, haciendo esas cosas que para nosotros sería imposible. Pero hay muchas veces que no dejamos que tu Espíritu siga obrando. No dejamos que haga las cosas según tú lo quieres y lo tienes planificado. Y te pedimos que nos ayudes a entender que tú quieres lo mejor para nosotros. Y el hecho de que tu Espíritu Santo esté en nosotros no es que sea bueno, es que es maravilloso, es que es espléndido, es para gozarnos por ello y para poder disfrutar de su acción en nosotros y para dejarle que Él haga en nosotros conforme a tu voluntad. Señor, tu Espíritu no es una pequeña fuerza del universo que nos mueve un día, al día siguiente no, o hace pues esos trucos de magia. Es una persona real, como lo eres tú. Es algo que nos mueve a hacer aquello que tú quieres que hagamos. Así que ayúdanos, Señor, a entender eso y a ponerlo en práctica. Y en esta mañana, Señor, te pedimos también que nos des esa valentía, esa fuerza y esa perseverancia para poder predicar a tu Hijo, muerto en la cruz, resucitado al tercer día y delante de ti, justificándonos a cada uno, porque hemos creído en ti.
Ayúdanos a poder testificar de esto a otros, que otros entiendan, comprendan y sepan que solo tú eres el Dios verdadero, el Dios único, el Dios de la salvación, el Dios eterno, y que quieres que pasemos, que estemos esa eternidad contigo. Ahora te pedimos que nos despidas de este lugar con tu paz y con tu bendición, y sobre todo que sigas bendiciendo nuestras vidas, sigas fortaleciéndonos y sigas proveyendo de todo aquello que necesitamos cada día. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.